La tierra inundada Valle del Sauce Rojo, Nuevo México. El cielo se había desgarrado antes del amanecer, la lluvia llegó como juicio, espesa, implacable y lo suficientemente fría para reflexionar. El río se hinchó más allá de sus orillas arrastrando ramas enteras y el recuerdo del verano con él. Silas Walker observaba desde su porche, la tormenta reflejada en su taza de café como un espejo tembloroso. Había construido esta cabaña hace 6 años, lo suficientemente alta o eso pensaba para mantenerse sobre la línea de inundación. El valle le demostró que estaba equivocado esa mañana. El relámpago talló las colinas, el trueno siguió como la voz de un dios enojado. Se giró hacia el sonido de madera astillándose, su cerca cediendo, y entonces vio algo atrapado en la corriente, un enredo de tela y cabello oscuro girando lento en el agua marrón. Por un latido pensó que era solo madera flotante, luego la tela subió y bajó. Un cuerpo. No pensó, el río estaba a 50 pies, hinchado y rápido, pero sus botas ya se hundían en el lodo antes de que la razón pudiera hablar. Golpeó el agua con fuerza, el frío mordiéndole a través del denim, las corrientes girándolo de lado. La figura chocó contra él, pequeña, inerte. Agarró su muñeca, carne humana, cálida bajo el frío. Cuando la arrastró a la orilla de grava, la lluvia había aplanado todo. Su aliento, los árboles, el sonido de su propio pulso. Era joven, quizás 20 y pocos, su piel bronceada bajo el lodo, su vestido rasgado en el hombro, cuero crudo aún retorcido alrededor de sus muñecas. Apache. Silas se arrodilló junto a ella presionando 2 dedos contra su garganta. Nada. Maldijo en voz baja, luego trabó ambas manos sobre su pecho. 1, 2, 3. El agua brotó de su boca. Tosiendo, ahogándose, rodó a un lado y jadeó, el sonido más agudo que el trueno. Por un momento ninguno se movió, solo la tormenta y su respiración. Ella giró su rostro hacia él, ojos negros como obsidiana mojada, salvajes, inquebrantables incluso ahora. «¿Estás bien? ¿Estás bien?», susurró a la lluvia, aunque no estaba seguro a cuál de los dos intentaba convencer. El río siguió subiendo detrás de ellos, borrando sus huellas tan rápido como se formaban. Silas la llevó adentro, sus brazos temblando más por el esfuerzo que por el peso. Era más ligera de lo que debería, nada más que piel, hueso y voluntad obstinada. Cuando la acostó cerca del hogar, su cabeza cayó a un lado, los labios entreabiertos, un rastro de limo del río en su mejilla. Encendió un fósforo, arrancó una llama de la leña húmeda maldiciendo en voz baja hasta que el fuego prendió. Encontró su cuchillo, cortó las ataduras. La piel debajo estaba hinchada, morada, marcada con geometría de dolor. Vertió whisky en una taza de hojalata y usó el borde de un trapo para limpiar las heridas. Ella se estremeció una vez, un sonido agudo atrapado en su garganta, pero no despertó. La tormenta pasó su pico. «Lo lograste», le habló de todos modos, voz baja como los hombres hablan a los fantasmas. Horas pasaron. Silas se sentó en el piso, botas quitadas, calcetines empapados, sombrero olvidado a su lado. De vez en cuando miraba hacia la puerta, medio esperando que los hombres que la habían dejado en el río vinieran a terminar lo que empezaron. Un sonido rompió sus pensamientos, suave, roto. Ayanna se movió, un pequeño grito se deslizó de ella, mitad palabra, mitad dolor. «Estás a salvo», dijo, aunque ambos sabían que la seguridad era una palabra que no se sostenía aquí. Sus ojos se abrieron lento como el amanecer a través de la niebla. Se fijaron en el primero, luego el fuego, luego las paredes. «Agua», susurró, voz quebrada. Llenó una taza y se la ofreció. Ella intentó levantar sus manos pero temblaban demasiado. Guió la taza con cuidado. El metal tocó sus labios y bebió en pequeños tragos codiciosos. «¿Río?», preguntó después de un momento. «Todavía subiendo», dijo. Ella giró su cabeza hacia el sonido afuera, el murmullo sin fin del agua de inundación corriendo junto a las paredes. «¿Por qué?», dijo de repente. La palabra era simple, frágil, como si hubiera tenido que liberarla de la piedra. Dudó. «Porque nadie más lo haría», respondió. Ella lo estudió de nuevo, más tiempo esta vez. Luego, casi imperceptiblemente, sus hombros se relajaron. «Soldado», dijo ella con tono plano, mirando la medalla de caballería que colgaba en un clavo. «Solía serlo», respondió. «Ambos colores queman», murmuró y cerró los ojos. Silas sintió esa línea aterrizar en algún lugar profundo. Hacia el amanecer la fiebre cedió, su respiración se profundizó. Cuando la primera luz gris sangró a través de la ventana, Silas salió. El río había comenzado a retroceder. En la niebla se quedó mirando largo tiempo el frío trabajando en sus huesos.
Cuando se giró, ella estaba parada en la entrada, descalza, envuelta en su manta, rostro pálido pero inquebrantable. «Deberías descansar», dijo. Negó con la cabeza. «Me salvaste, pero salvar no es vivir». Su voz era áspera pero había fuego en ella. Dio un paso adelante hasta que estuvo junto a él en el porche. Juntos observaron al río alejarse de la tierra que había intentado reclamar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en voz baja. Ella dudó. «Ayana», asintió. «Silas». El río siguió susurrando entre ellos. Ayana trajo la manta más cerca y se giró hacia la cabaña. «El fuego se está muriendo», dijo, su tono a medio camino entre orden e invitación. La siguió adentro. Para cuando el sol trepó sobre la cresta, la lluvia había parado. El humo subía derecho de la chimenea. Adentro, dos extraños compartían el calor de la misma llama. Por la mañana la tormenta se había derrumbado en llovizna. La cabaña se alzaba como sobreviviente, madera oscurecida, techo goteando. Silas avivó el fuego de nuevo, trabajaba con el ritmo de alguien largo acostumbrado al silencio. Detrás de él la mujer dormía, su fiebre había cedido cerca del amanecer. Cuando se giró ella estaba despierta, lo observaba como un venado observa el borde de un rifle. Cuando intentó pararse él se levantó también. Ella levantó una mano deteniéndolo, orgullo más firme que sus piernas. Tomó 3 pasos antes de que sus rodillas la traicionaran. Atrapó su codo, firme, cuidadoso. «Comida», dijo simplemente. Sirvió estofado de conejo en un tazón. El olor llenó la cabaña. Sal, salvia, humo. Ella dudó, sospecha parpadeando en sus ojos, luego lo tomó. «¿Nombre?», preguntó. «Ayana», dijo. «Silas», respondió. Ella lo repitió una vez, las sílabas rodando inciertamente. Se sentaron un rato en silencio, no el tipo vacío sino el tipo que espera ver qué pasará después. «¿Vive solo?», dijo. «Más fácil así». «No siempre». La lluvia se aclaró hasta que apenas era más que niebla. Salió a revisar el caballo mientras ella permanecía cerca del hogar. «Era soldado», dijo. No era una pregunta. Lo era. Hace mucho tiempo. La guerra cambia de nombre, nunca termina. Su tono lo hizo mirarla bruscamente. Las palabras sonaban como algo que había aprendido de la pérdida, no de los libros. Por la tarde ambos se detuvieron cuando el trueno rodó débil y lejos. No era miedo ya, era reconocimiento. Al anochecer la lluvia se había adelgazado a hilos plateados. Ayana se paró en la puerta abierta observando al río calmarse. ¿Tu gente?, preguntó. Negó con la cabeza. Lejos. Quizás idos. Entonces esperamos a que el suelo se seque. Después veremos. Ella lo miró, ojos reflejando el resplandor tenue del fuego adentro. ¿Por qué ayudas?, dijo en voz baja. Tomó su tiempo respondiendo. Porque no pude salvar a los últimos. Su mirada no se suavizó pero algo en ella cambió, como si hubiera reconocido la forma de su dolor. Más tarde cuando llegó la noche completa, Silas añadió más madera al hogar. Ayana yacía enrollada en mantas, medio dormida. Afuera las ranas comenzaron a llamar desde los juncos inundados, la primera música después del caos. ¿Vigilas?, preguntó. Hábito, dijo. ¿Crees que la tormenta regrese? Las tormentas siempre regresan, solo que nunca la misma. Sus labios se curvaron levemente, algo cercano a una sonrisa. Entonces vivimos entre ellas. Si podemos. Cerca de la medianoche una rama se rompió en algún lugar río arriba. Silas alcanzó su rifle. Animal, murmuró ella, medio sueño, medio certeza. Esperó escuchando. Nada siguió. Cuando finalmente dejó el rifle la encontró observándolo, despierta después de todo. No confías en nadie, dijo suavemente. Aprendí a quedarme vivo de esa manera. Quizás ahora aprendes algo más. Al amanecer la niebla se había levantado. El valle brillaba en oro pálido. Ayana se paró en la entrada envuelta en su vieja manta. Cuando el camino se aclare, te llevaré al oeste, dijo en voz baja. Hay un puesto comercial a 2 días de cabalgata. Encontrarás ayuda allí. Inclinó su cabeza. ¿Me envías lejos? Es más seguro. Seguro no es lo mismo que vivo. Miró hacia otro lado, incapaz de discutir. El sol atravesó el último velo de nubes, encendiendo el río en llamas. Ayana bajó del porche, pies descalzos hundiéndose en la tierra mojada. Se agachó y tocó el suelo, embarrándolo por su palma. La tierra recuerda, incluso después de la inundación. Silas la observó y algo dentro de él se aflojó. Se unió a ella junto a la orilla del río. Juntos se pararon en la luz delgada, la tormenta detrás, la corriente delante. Ninguno habló,
No había necesidad. 3 días pasaron antes de que el río recordara la calma. Silas cortaba madera, el ritmo lo estabilizaba. Ayanna se agachó cerca reuniendo las ramas más pequeñas. El silencio entre ellos no estaba vacío ahora, tenía propósito. Al mediodía comenzaron a reparar el puente. Trabajaban juntos, palabras pocas, gestos seguros. Cuando la última tabla se asentó en su lugar, ella se paró junto a él y asintió. Bien, dijo. Esa tarde cocinaron lo poco que él había atrapado, un par de truchas. Ayanna las destripó hábilmente. Cuando comieron, la comida era simple pero buena. Después de comer Ayanna tarareó bajo, constante, el sonido del agua rodando sobre piedra. ¿Cantas por la tormenta?, preguntó en voz baja. Negó con la cabeza. Por los vivos. Hace mucho que no escucho una canción. Entonces olvidas. La canción mantiene el corazón cálido. Por un rato solo escucharon al río, al viento. Ayanna sacó del pequeño saco atado a su cinturón una sola hoja de sauce rojo, rasgada y secada por la tormenta. La colocó junto al borde del fuego. Por el río, dijo. Silas dudó, luego buscó en su bolsillo y sacó un cartucho gastado. Lo arrojó junto a la hoja. Por lo que tomó. Ninguno explicó. El significado colgaba allí, simple como humo. Esa noche cuando el fuego se hundió bajo, ella se levantó, cruzó a la puerta y salió. La noche brillaba fresca contra su piel. Susurró algo en su idioma, demasiado silencioso para que lo captara, y se arrodilló tocando el suelo húmedo con las yemas de sus dedos. ¿Rezando?, preguntó. Escuchando, dijo sin girarse. ¿A qué? A lo que el agua guarda. Cuando regresó adentro se sentó de nuevo junto al fuego, más cerca esta vez. Silas reclinó su cabeza contra la pared y cerró los ojos. Debe haberse dejado llevar porque cuando abrió los ojos de nuevo el amanecer presionaba luz pálida a través de la ventana. Ayanna dormía junto al fuego. Se levantó en silencio, salió y miró hacia el río. Cuando regresó Ayanna estaba despierta. Miró las brasas moribundas del fuego, luego a él. ¿Te vas hoy? Todavía no. El camino aún está suave. Quizás el camino no solo está en la tierra, dijo observándolo de cerca. A veces aquí, presionó su mano contra su pecho. Esa noche cuando el fuego ardió bajo de nuevo, Ayanna comenzó a tararear la misma melodía de antes. Silas escuchó, ojos medio cerrados, y por primera vez en años no se estremeció ante el sonido de la memoria. Afuera el río corría calmado, la luna colocando un camino plateado a través de su espalda. Por la quinta mañana el mundo se había secado lo suficiente para agrietarse. Silas despertó temprano sintiendo un cambio. Las aves estaban calladas. Al mediodía ella tenía razón. La primera señal llegó como polvo, 3 plumas delgadas elevándose del camino sur. A través de su vidrio de campo las figuras tomaron forma, 4 jinetes. Uno llevaba abrigo que reconoció incluso a distancia, azul de caballería, despojado de insignias. Cyrus Pettigrew. Los recuerdos regresaron como relámpago. Disparos, órdenes gritadas a través del humo. Pettigrew había sido su superior una vez. Ahora era comerciante de carne. Ayanna vio la expresión en el rostro de Silas y se quedó quieta. Hombres, dijo. Sí. Los que no queremos conocer. Empacaron en silencio, rifle, municiones, tiras de carne seca. Al anochecer los jinetes alcanzaron el valle. La voz de Pettigrew se escuchó a través del claro, suave como whisky viejo. Walker, pensé que eras un fantasma. Silas salió de la cabaña, Winchester en mano. Deberías haber seguido cabalgando, Cyrus. Escuché que estás albergando propiedad que me pertenece. Ella no es propiedad. Detrás de Silas, Ayanna apareció en la entrada sosteniendo su rifle, firme, constante, ambas manos firmes. ¿Todavía viva, dijo Pettigrew. Pensé que el río te había tomado. Lo intentó, respondió Ayanna. Pero el agua es más amable que los hombres. Hazte a un lado, Walker. No tienes perro en esta pelea. Silas levantó el rifle. Quizás me cansé de verte envenenar el suelo. El enfrentamiento colgó en el aire caliente. Ayanna se movió primero, disparando una vez, limpio. La bala tomó al hombre a la izquierda de Pettigrew. Siguió el caos. Disparos, gritos, cascos desgarrando lodo. Silas derribó uno más antes de que una ronda rozara su hombro. Luego Ayanna estaba allí, junto a Silas, calmada como ojo de tormenta, recargando con manos rápidas y seguras. Cuando el humo se aclaró, solo Pettigrew permanecía erguido. Escupió sangre, tambaleándose hacia la orilla del río. ¿Crees que esto cambia algo?, dijo con voz ronca. La frontera no perdona.
Silas lo siguió, rifle bajado. Yo tampoco. Pettigrew se lanzó por su revólver. Un disparo se quebró. El eco rodó por el valle. Pettigrew cayó hacia atrás en el agua que la había traído aquí, la corriente llevándolo río abajo sin ceremonia. El silencio después fue vasto. Ayanna se paró junto a Silas, pecho agitado, la lluvia comenzando de nuevo en hilos delgados desde un cielo gris. El agua recuerda, dijo. Asintió, sintiendo la sangre empapar su manga. Y quizás perdona. La mañana se levantó lenta y gris. El río corría pesado y marrón de nuevo. Silas se paró en el porche, vendaje fresco en su hombro. Detrás de la llana empacaba el pequeño bulto que había mantenido listo desde el principio. Salió en silencio, botas hundiéndose en la tierra mojada. El río está alto, dijo. Caerá en un día o dos. No puedo esperar. Mi hijo, él espera más tiempo. Silas asintió. Había sabido desde que los disparos se desvanecieron que no se quedaría. Puedo cabalgar contigo parte del camino. Negó con la cabeza. No. Tú sangras y ellos te buscarán también. Por un largo momento solo escucharon al agua. Ayanna se acercó, mirada firme. Me diste aliento. Ahora debo devolverlo. Intentó sonreír. Solo promete que cruzarás con cuidado. Ella levantó la mano, tocó su rostro, dedos trazando la cicatriz que el tiempo había olvidado sanar. Recuerdo esto. No por dolor, por verdad. Atrapó su muñeca, la sostuvo un segundo más de lo que debía. ¿Sabes cómo encontrarme? El río sabe, dijo. Caminó al puente. A mitad de camino se giró, la niebla flotando entre ellos. Silas Walker, llamó, voz llevándose sobre el agua. No está solo. Luego se fue entre los árboles. Silas se quedó donde estaba hasta que sus rodillas temblaron. Fue al borde, tocó la barandilla que habían construido juntos. Una sola hoja de sauce rojo flotó pasando, girando lenta en la corriente. La siguió con los ojos hasta que se desvaneció. El sol se rompió entonces, delgado pero real. Susurró al aire. Cabalga a salvo, mujer del río. Detrás de la cabaña esperaba, mitad sombra, mitad esperanza. Se giró de regreso adentro. Pero esa noche, mientras el viento aullaba y el río volvía a crecer con furia renovada, escuchó algo que heló su sangre, el llanto de un niño pequeño, débil pero inconfundible, viniendo desde las aguas oscuras. Silas se levantó de golpe, agarrando su rifle. ¿Había regresado ella? ¿O era el río reclamando lo que le debían? Salió corriendo hacia la noche, el sonido del llanto mezclándose con el rugido del agua creciente. Y en la oscuridad, apenas visible bajo la luna nublada, vio una figura tambaleante en la orilla opuesta. Pero no era Ayanna. Era algo que el río había estado guardando todo este tiempo.